No inviertas como el encargado. ¿Cuánta plata ahorraste en toda tu vida? $525.400, doctor. ¿Y cómo? Y bueno, 30 años trabajando, ahorrando el 90% de mi salario, más alguna changuita, haga la cuenta. Muchos habrán visto la exitosa serie de Guillermo Francella, El encargado. Te vas a divertir viendo las ocurrencias del liceo, todos los habitantes del edificio, toda la lucha por los gastos, por las coimas, por los retornos que tiene. Pero lo que vos no vas a saber, quizás no has pensado, es que también viendo cómo el liceo invierte sus ahorros, podrás aprender algo muy valioso para tus finanzas. Dejamos que te mostremos cómo. Gracias, Georgina. Bueno, vamos a ver ahora cómo ha ahorrado Eliseo. En primer lugar, vemos que él mencionó que logró acumular un capital de $525.400 a lo largo de sus 30 años y para lograr esto ahorró el 90% de su ingreso. De esta manera, si él nos da que hubiera tenido $1.620 en promedio durante todos esos años y pudo aportar $1.460, llegando a casi $17.513 por año. De esa manera logra a lo largo de todo ese periodo simplemente guardando abajo del colchón esos $525.400. Desde el punto de vista de la educación financiera, ¿qué podemos decir? A ver, cosas positivas. La primera, el haber tenido una disciplina de ahorro. Como podemos ver, llega con un capital para su retiro, para su jubilación. Luego de 30 años de aporte, tiene cerca de $525.000. Eso podemos decir como lo positivo. Ahora, lo negativo es que vemos que ha ahorrado el 90% de su ingreso. Que si bien está bueno ahorrar una parte alta de tu ingreso, pero durante 30 años ahorrar el 90% implica que esta persona prácticamente no pudo vivir con el nivel de vida que hubiera podido tener de haber usado una parte más de su ingreso. Más aún tratándose de este tipo de ingreso. Porque si fuera una persona, no sé, Jeff Bezos, Elon Musk, y sí, muy probablemente alguien que haya tenido una fuerte cantidad de ingresos a lo largo de su vida, hubiera podido ahorrar una parte tan alta de lo que fueron sus ingresos. Pero él teniendo un salario y algunos otras changas, como él menciona en la serie que hacía, haber ahorrado el 90% significa que se privó de muchas cosas a lo largo de su vida. Como contraposición, si él hubiera invertido, podemos ver que podría haber conseguido un escenario en el cual conseguía llegar al mismo capital, pero sin tener un gran sacrificio. En este caso, hubiera ahorrado el 16% de su ingreso. Entonces, el no animarse a invertir hace que él tenga una tasa del 0%. En cambio, invirtiendo podría haber conseguido este 10% con inversiones como pueden ser las acciones, obligaciones negociables. Bueno, si quieres saber más de esto, puedes escribirnos y completar el formulario en closingbeladvisors.com/contacto y te podemos ayudar con este tipo de inversiones. Pero cuando tenés un horizonte de tiempo tan largo, el solamente guardar los dólares abajo del colchón no es lo más saludable para tus ahorros. Pero claramente Eliseo no piensa esto, si no, lo veamos en la siguiente escena. También con el tema de las criptomonedas. Claro, se cayó a pedazos todo eso. Suben las tasas, bajan los bonos, bajan las acciones. Usted me hablaba de 4 palos que tenía antes, ¿recuerda? Hoy ya no los tiene. Usted está un 10-15% abajo. Deme bola a mí. Papelito por papelito, crocante abajo del colchón, y olvídese. Allí lo ves, claramente para Eliseo no está bien esto de invertir. Sin embargo, los perjuicios de no hacerlo son muy grandes. Aquí en nuestra página web, closingbeladvisors.com, podés ingresar a la parte que dice simulador y completar una cartera con distintas herramientas que hubieras conformado desde el año 1995 hasta la actualidad. Ahí tenés toda la información cargada de rendimientos de esos periodos, entonces vos podés completar y en base a eso, por ejemplo, supongamos como Eliseo que tenía el 100% de su cartera, podés poner para que te muestre qué rendimiento te hubiera dado esa cartera. Y por ejemplo, yo que ya tengo los reportes armados, por ejemplo, alguien que hubiera invertido desde el 95 hasta la fecha 100% en dólares, obviamente en dólares su retorno fue cero porque sigue teniendo lo mismo, pero vemos que la inflación solamente le ganó el 27% de los años, o sea que en la gran mayoría de los años no lograba ganarle a la inflación. Esto lo vemos acá en donde hay 14 años en los cuales el rendimiento fue entre 0 y menos 10% debajo de lo que fue la inflación. Y cuando uno invierte, lo que busca es el día de mañana tener un mayor
consumo que el que tendría hoy. Y a su vez, si tomamos todo ese periodo de 30 años, el promedio fue de 3% sobre la inflación. Pero esto porque se trata de un promedio. Si ves acá, hay un año que se sale fuertemente del promedio y que hace que dé este retorno, que ese año es el 2002. Si quitamos el efecto que hubo de esa devaluación y hacemos que este análisis sea desde el 2003 en adelante, allí ya vemos que solo le ganó en el 23% de los años a la inflación y que el retorno promedio fue de un menos 3%. O sea, perdió poder adquisitivo sobre la inflación, porque esto es lógico. Estados Unidos tiene inflación en dólares, imagínense si no vamos a tener nosotros acá en la Argentina. En las tarjetas te voy a estar dejando un video que habla de cómo medir correctamente tu rendimiento sobre las inversiones. Por último, pensemos aquí si de todas maneras Eliseo se sentía cómodo viviendo con apenas el 10% de su ingreso y hubiera querido continuar con su tasa de ahorro del 90%. Entonces, en ese caso, si hubiera invertido todo, y supongamos por ejemplo una tasa del 8%, hubiera llegado a $1.848.000 al final de su retiro. ¿Cómo podría haber sido esa cartera? Bueno, de nuevo volvemos al simulador de Closing Bell y vemos, por ejemplo, que podrías haber conseguido este rendimiento con un 25% de acciones argentinas, un 50% del S&P 500 y un 25% de bonos argentinos. Y de esta manera hubieras obtenido una cartera que le ganaba la inflación en el 70% de los años de todo ese periodo y que el retorno promedio fue del 10% sobre la inflación. Y aquí puedes ver cómo en la gran mayoría de los años obtuviste un retorno positivo. Más allá del promedio, también mirando, vemos que hay un solo año en donde hay una caída muy fuerte, un año de gran crisis como fue el año 2008, y después tenés todos los otros años en donde tenés un muy buen rendimiento sobre inflación. Entonces, de esta manera, construyendo una cartera diversificada, vas a poder obtener un buen rendimiento. Más allá de esto que menciona Eliseo de que no, usted ya no tiene eso, bajó 15%, 10%, circunstancialmente puede pasar eso con tus inversiones cuando uno invierte a largo plazo. Pero cuando uno mira la foto de largo plazo, por no estar en un momento perdiendo un 15, un 20%, Eliseo tiene apenas, entre comillas, $525.000 cuando podría haber tenido 1.848.000. Entonces, aún habiendo perdido ese 15%, supongamos, igual tendría 1.570.000, mucho más de lo que obtuvo invirtiendo de esa manera. Si te gustó el video, dale like, ponelo en los comentarios si te gustó este análisis, si hay alguna serie o película que tenga una escena relativa a las finanzas que quieras que analicemos en un futuro video. Compárteselo a tus amigos que por ahí no les gusta la serie y no pensaron en este análisis que hace el encargado, que quizás no saben de finanzas y no saben cómo le pueden sacar provecho a su dinero. Hacele clic en la campanita para que te avise cuando sacamos nuevos videos y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!